Les vamos a mostrar cómo reaccionaron decenas de caleños frente a la decisión del presidente Iván Duque de modificar el texto de la reforma tributaria. Miremos. Con arengas, cantando el himno de Colombia y de la ciudad en distintos puntos, celebraron el anuncio, pero también hay que advertir las riesgosas aglomeraciones que se registraron. Una vez más en Noticias RCN, reiteramos que celebramos la protesta pacífica, pero jamás la violencia como forma de manifestación. Esto fue hackeado por Anónimos del San Luis. Ahí perdónenme por dañarle la transmisión, pero dejen de ver noticias tan amarillistas, que en este país la comunicación está dañada y está siendo manejado por el gobierno y no les quieren mostrar la situación real del país, y por eso nosotros estamos acá para mostrarles las situaciones y lo que en verdad está pasando y que las noticias no lo muestran. Bueno, primero que todo vamos a hablar del paramilitarismo, y pues estos son unas organizaciones que tienen una estructura, entrenamiento, subcultura, y pues estas son similares a las de un ejército, pero pues obviamente estas no forman de una manera formal, por decirlo así, a las fuerzas militares del Estado. Y pues estos grupos paramilitares o autodefensas pues surgen acá en Colombia, se fundan como un mecanismo de defensa privada de la propiedad frente a las guerrillas de extrema izquierda. Y ya pues acá en Colombia esto es un tema demasiado delicado, ya que hace referencia principalmente al fenómeno histórico relacionado con la acción de los grupos armados organizados en distintos momentos históricos del país. Y pues lastimosamente pues Colombia también es caracterizado porque pues estos grupos más o menos en los años 70 tuvieron una guerra interna más larga de América Latina. Bueno, y ahora que ya saben por qué en la emisión y ya se contextualizaron sobre este tema, vamos a seguir con otro usuario de Anonymous. Hola, yo soy un usuario de los Anónimos del Colegio San Luis Gonzaga. Y pues sí, no me van a pagar miles de millones de dólares por este video, porque pues vivo en Colombia. El caso es que el paramilitarismo empieza por la falta de respuesta del gobierno a los atentados, secuestros, expropiaciones de las tierras de los campesinos o de alguna comunidad, que estos son generados por las guerrillas. Y ya que pues el gobierno no da ninguna respuesta a estos atentados, causa que los mismos miembros de la comunidad tengan que defender estos atropellos, y así se genera el paramilitarismo. Y pues el paramilitarismo antes solamente era formado por exmilitares, pero ya que esto es Colombia, crecieron más rápido que el de la delincuencia en Bogotá, hasta cierto punto de llegar a tener poder político. Bueno, pues el paramilitarismo, los grupos paramilitares luchan mucho contra el gobierno, porque tienen diferentes ideologías, tienen diferentes métodos y tienen diferentes objetivos. Por ejemplo, si un grupo paramilitar atrapa a un grupo guerrillero, en vez de entregar ese grupo guerrillero a las autoridades, lo que uno normalmente debe hacer, el grupo paramilitar los mata. Y por eso chocan mucho entre ellos, porque tienen diferentes reglas. Bueno, y ayer estaba hackeando muchas páginas y me encontré sobre los objetivos reales sobre los grupos paramilitares. Bueno, los objetivos son la desmovilización total, la disfunción del terror, el inmovilismo político y la desarticulación de la sociedad. Y sí, yo lo saqué por mi propia cuenta y no lo saqué en internet, y menos en Wikipedia. Y pues ahí terminamos sobre la información del paramilitarismo con los Anónimos del Colegio San Luis Gonzaga. Pero si nos damos cuenta de que están hablando de esta presentación, esta información tan secreta
a terceras personas le enviamos un binario. En Colombia, desde la década de los años 80 del siglo XX, tomó fuerza el paramilitarismo como estrategia contrainsurgente, política que no ha sido reconocida como tal por parte de los distintos gobiernos y se expresa como terrorismo de Estado. Indicó que el surgimiento de tal fenómeno, la ideología anticomunista que profesan la mayoría de miembros de las Fuerzas Armadas, la cultura política derivada de la violencia, la corrupción y el clientelismo, así como el narcotráfico, al igual que las influencias externas provenientes principalmente de Francia y Estados Unidos. El paramilitarismo invadió las distintas estructuras del poder estatal, en la perspectiva de configurarse como un proyecto político, militar, social y económico, de alcance nacional, originado según sus mentores como una respuesta de los excesos de la guerrilla. El paramilitarismo ha privilegiado como método de la lucha las masacres, asesinatos selectivos y desplazamientos de población civil acusados de ser simpatizantes o colaboradores de la guerrilla. Contrario a lo que comúnmente se cree, dicho fenómeno no es reciente, ha sido una práctica política a la cual han recurrido las élites políticas, económicas y de la mafia para conseguir el poder, expandirlo y afianzarse en él. Si bien es cierto, hubo un ambiente interno propicio para su aparición y auge. El paramilitarismo no puede ser visto al margen de la incidencia geopolítica de Estados Unidos, que, en materia de estrategia contrainsurgente, se le inculcó a los militares formados en sus escuelas, países a que vez influenciados por Francia, que a su vez son influenciados por Francia. El paramilitarismo es uno de los principales factores incidentes en la violencia y en la degradación de la misma. Se calcula que una parte de sus víctimas, aquellas arrojadas en fosas comunes, en números superan con creces a las registradas en los países del Cono Sur, donde hubo dictaduras militares. Y ahora seguimos con la criticona de María José. Ay, tan bello, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a seguir hablando sobre la situación que ha estado atravesando nuestro país en estos últimos días. Ya vamos a completar un mes en paro nacional y como la mayoría sabe, esto fue ocasionado por varios factores que están mal en nuestro país, pero el detonante de todo esto fue la reforma tributaria y posteriormente la de salud, que fueron propuestas por el gobierno del burro de presidente que tenemos, o cerdo marrano como le quieran decir, Iván Duque. ¿Cómo se les ocurre hacer una reforma en plena pandemia? Fácil, porque las finanzas del gobierno también están jodidas. ¿Por qué? Porque tenemos un hueco fiscal de 10 billones de pesos creado por Duque y Carrasquilla por darle extensiones y beneficios a los más ricos en reformas pasadas. Por la pandemia sí sé que se terminaron invirtiendo solo en el 2020 44.4 billones en manejar demasiadas cosas, pero esto lo hicieron a medias y con muchísimas críticas. Por la crisis económica, el país recaudó menos impuestos de lo que tenían previsto antes de la pandemia. El déficit fiscal que tenemos en este momento es el más alto en 70 años y tenemos un gran riesgo de que casi la mitad de la población colombiana esté en extrema pobreza, por lo que significa que tendrán menos trabajo y menos ingresos, y por todo esto el país tuvo que buscar plática y se endeudó muchísimo más. Por lo tanto, el endeudamiento del país está en el 64.3% del PIB, que significa la sigla de Producto Interno Bruto. Bueno, dejándole a lo monetario, días después de las protestas, el presidente quitó la reforma, el ministro de Hacienda renunció, pero la gente seguía marchando, la gente seguía protestando porque esos no son los únicos problemas. Siguieron marchando por el desempleo, siguieron marchando por las pocas oportunidades que tienen los jóvenes en el país, por la pobreza extrema, que esto equivale a un 42%, o sea, 21 millones de personas. Estamos en el peor momento de la pandemia y el abuso policial al que hemos llegado, bueno, es de otro nivel. O sea, han habido un montón de muertos y heridos. A continuación les voy a mostrar un tuit de nuestro expresidente Uribe que me dejó como sorprendida. Solo tengo una opinión, cortica pero que le hago pensar. Escuchen. El uso de balística contra personas que no tienen un método de defensa
es la falta más empática y la hipocresía que se vive en nuestro país, a tal grado que una persona con piedras sea reprendida con armas de fuego. O sea, sí, van a haber personas que van a querer acabar con la paz de las protestas pacíficas, pero un arma de fuego es el último recurso, la última opción que tienen que usar. Las armas de fuego solo pueden utilizarse como último recurso ante una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves. Bueno, sí, ya. Ustedes pueden creer que es tanta la furia y la indignación de las personas que el 75% de los colombianos apoyan el paro. Pues sí, debería ser 100%, pero algo es algo. Y ya prosiguiendo, pues obviamente con el paro se han logrado varias cosas, entonces pues les voy a mencionar algunas de ellas. El retiro de la reforma tributaria, el archivo de la reforma de la salud, la misteriosa renuncia del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, la de baja del comandante de la policía de Cali, el apoyo internacional a denuncias y abuso policial, la renuncia de la canciller Claudia Blum, entre otras cosas. Y siguen teniendo como objetivo la reforma a la policía y al ESMAD y una reforma que garantice el cumplimiento de los derechos humanos. Y ya por último, pero no menos importante, pues recordar que hay un promedio de 39 personas asesinadas y cientos de heridos y desaparecidos. Y pues sí, es muy lamentable que para lograr un cambio tanta gente tenga que derramar sangre, pero es lo que hay. Entonces, si van a salir a marchar, a protestar por sus derechos, cuídense mucho, no queremos que se muera nadie más, y sí. Muchas gracias por ver a Majo Criticona. Y para terminar, hoy en horas de la tarde, durante un conversatorio organizado por el Departamento de Estadística DANE y el ICBF vía Zoom, hubo una intervención de hackers que interrumpió la conversación utilizando la ya característica máscara que han usado históricamente los miembros de Anonymous. Como han podido ver ustedes, este es otro de los riesgos de la virtualidad, que los hackers empiecen a hacer de las suyas, incluso en reuniones tan importantes como esta. Esto es todo por hoy en el Código Caracol. Feliz noche y que descansen. Por ejemplo, nosotros somos campesinos y llega la guerrilla y nos empiezan a robar todos nuestros productos, nuestras tierras y todo eso. Entonces, ya que esto es Colombia y pues claro, es tercermundista, nos pagan y ni siquiera nos pagan el mínimo, lo que nos toca hacer... espérense la basura. Días después, ay, Miguel, no escriba. Ya saben con Manolo, que está haciendo como bullita.